De la ciudad de La Paz ya se encuentra el nuevo comandante general de la policía, el coronel Johnny Aguilera. Es un mensaje que refleja nada más que las leyes que han regido nuestra vida, es decir, un hombre sin normas y peor aún una institución sin respeto a ellas, sin acatarlas, es como alguien que no tiene un norte. En definitiva, nosotros consideramos que el acatamiento a la ley no solamente que es un deber primordial, sino es la misión que tiene cualquier funcionario policial. La Constitución nos da como misiones fundamentales el respeto a la Constitución, el cumplir y hacer cumplir la ley. Y efectivamente nosotros estamos conscientes de que el poder civil, es decir, las autoridades democráticamente elegidas son las que rigen los destinos de todas las fuerzas, en este caso a la policía boliviana. Y lo hacemos no solamente por mandato constitucional, sino por conciencia de que nosotros sabemos que nuestra obediencia se debe precisamente al poder que surge de la decisión del soberano. Ahora, comandante, ¿cómo va a trabajar con los policías de diferentes rangos para sanar la herida después de lo ocurrido en octubre del año pasado? Bueno, lo que tenemos que hacer hoy es rescatar todo el talento humano, que indudablemente es muy variado y muy diverso en la policía boliviana, pero además muy numeroso. La pregunta es cómo voy a trabajar con la policía, y lo que tenemos que hacer es abrir nuestros brazos, abrir nuestros sentidos para que la policía, y en este caso el talento humano que labora dentro de ella, sea un personal motivado, pero además comprendido. Estoy plenamente certero de que tenemos muchísimas necesidades, pero también estoy plenamente convencido de que todos los policías no solamente que amamos nuestra labor, sino que estamos preparados para ella. Ahora, el año pasado, comandante, hubo un amotinamiento de la policía con demandas claras, mejores condiciones laborales, por ejemplo, comandante. Usted, ahora como comandante general, ¿cómo va a administrar estas demandas? ¿O se entiende que era un conflicto político? Bueno, hay un trasfondo que efectivamente ha tenido ese cariz, es decir, evidentemente es un trasfondo político, y en muchas circunstancias han sido mal utilizados algunos camaradas nuestros que, guiados por, voy a llamar, por peticiones que resultan justas, han incurrido en diversos errores. Yo estoy plenamente certero de que existen necesidades. Una de ellas indudablemente es un mejor trato salarial, pero también estoy consciente de que el talento humano que labora, al ser superior a los 35.000, indudablemente es un reto difícil de cumplir. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a encarar? Tenemos varias ideas que están, primero, rescatando el servicio pasivo. Sabemos que los camaradas que han pasado después de servir sus mejores años al frente de la policía, gozan de ingresos que no son los adecuados. Entonces, en ese caso, entendemos que existen fondos, por lo menos los que recauda la policía, que tienen que ser destinados precisamente para paliar esas necesidades. Ahora bien, en cuanto al servicio activo, lo que nosotros proponemos es generar alianzas estratégicas que permitan al funcionario policial mejor salud, mayor capacidad de tener educación y desde luego ingreso a la vivienda. Y para esto efectuaremos gestiones que nos permitan acceder a créditos que indudablemente coloquen a un policía en la posibilidad de llegar a ellos, es decir, de satisfacer estas básicas necesidades que tenemos. Bueno, ahora, comandante, algo importante, porque hay órdenes de aprehensión en contra del exministro Murillo, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, y también de Fernando López, por el caso de gases lacrimógenos. ¿Qué va a hacer la policía al respecto? Bien, hay un principio que se denomina territorialidad y está vinculado precisamente al ejercicio competencial que tiene la policía boliviana. La tenemos dentro de nuestras fronteras. Si las autoridades han abandonado ellas, existen canales que nos permiten no solamente la ubicación de estas personas, sino la posibilidad de obtener información acerca de su estatus migratorio y desde luego las actividades que van a realizar ellos. Hay diversos canales, uno de ellos es la Interpol y otro escritorios que están instalados fuera de nuestro país, que nos permiten una comunicación fluida. De hecho, una de las formas que ha utilizado la policía boliviana para el control de la criminalidad es precisamente esto, yo diría el intercambio rápido y preciso de información a través de los escritorios que tienen los policías de otros países en nuestro medio, como nosotros en el de otros lugares. Esto quiere decir que básicamente podremos acumular en las siguientes horas una información veraz, es decir, una información cierta acerca del lugar en donde se encuentran las autoridades. La pregunta era, ¿qué va a hacer la policía? Bueno, la policía tiene un marco competencial en el ámbito de la persecución penal, depende del Ministerio Público, entonces toda la información será puesta en conocimiento de estas autoridades para que indudablemente a través de los canales se puedan pedir, yo diría, los mínimos requisitos que permitan que ellos puedan defenderse.
Bien, entonces tendremos resultado de eso en las siguientes horas. Pero usted tiene un trabajo que se caracteriza hasta ahora por la operatividad para resolver los casos. Además, que apunta a una policía científica. ¿Cómo va a hacer que esto sea una realidad? Bueno, el cientismo en la policía no es una idea nueva, en verdad es la que ha permitido materializar ciertas teorías que están vinculadas a la criminología aplicada. Si la criminología nos permitía establecer cuál es la causa de un delito y del delincuente, lo que permite la criminología aplicada es precisamente colocar mínimas barreras que van a impedir que ese delito se cometa. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer eso? Bien, la prevención situacional es una teoría que permite primero hacer que el delito sea más difícil de cometer. Y cuando decimos que el delito sea más difícil de cometer, es que todos los ciudadanos, Natalia, tenemos que estar en la posibilidad de evitar ser víctimas sencillas. El primer paso es concientizar, es empoderar a la población, de modo que todos estemos conscientes de nuestras responsabilidades. Pues una vez que hemos hecho que el delito sea más difícil de cometer, lo que tiene que venir consecuentemente es una persecución penal eficiente. Al decir persecución penal eficiente, esa persona que ha sido sorprendida en la comisión de este hecho, no solamente tiene que someterse al proceso previamente la averiguación del hecho, sino que tiene que haber una sentencia pronta. Y aquí está el gran detalle en lo que significa la administración de justicia. Solamente el 2% de procesos llegan a sentencia. Esto quiere decir que hay una tasa muy baja de efectividad en todo el nivel, es decir, en toda la etapa procesal, empezando de las actividades iniciales hasta culminar en la sentencia. Muchas de estas causas están relacionadas fundamentalmente, vamos a decir, a la recarga laboral, primero, segundo, a la alta rotación del personal en todos los estamentos y en tercera circunstancia, así lo dicen las estadísticas, a hechos vinculados a la corrupción. Entonces, no es una labor que corresponda solamente a la policía, que va a materializar los conocimientos científicos en la prevención y en la persecución del delito. Pero, como les decía, al no ser una sola labor, lo que nos corresponde es gestionar reuniones con las autoridades del Ministerio Público y de los tribunales para que hagamos que esta justicia sea eficiente. Ahora, no solamente que el derecho penal es considerado como última ratio, es decir, la última circunstancia a la que tenemos que llegar. Tenemos que promover la conciliación con la finalidad de bajar estas tasas que indudablemente no solamente que abarrotan los escritorios, sino que sobre todo se traducen en alta mora procesal. Bueno, es otro pendiente que tiene y es una promesa que está haciendo aquí en la revista, la reunión con el Ministerio Público para acelerar todo esto. Pero indudablemente. Ahora, algo que también es importante, hay índices de inseguridad muy altos en diferentes zonas rojas del país. Sí. ¿Cuál va a ser el trabajo puntual que va a realizar con la policía para prevenir estos delitos? Excelente. Nosotros, usted me ha preguntado cómo se va a aplicar la ciencia en la policía. Y es verdad que la policía es una policía científica. Todos los conocimientos que abarcan nuestros saberes están vinculados a la ciencia y por tanto es repetible en diversas circunstancias y en diversos lugares. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el mapa de referenciación del delito o lo que algunas teorías califican como las zonas calientes, que establecen el tipo de delito, el lugar y el tipo de delincuente. Nosotros tenemos diversidad de maestrías que se desarrollan a lo largo de nuestra carrera, tenemos talento humano formado en análisis criminal que tiene como finalidad predecir lo que puede suceder en un determinado lugar, precisamente a partir del estudio de la estadística. La pregunta es muy sencilla de responder. Vamos a colocar gente encubierta en los lugares donde se cometen estos delitos para perseguirlos oportunamente. Bien. Y aquí hay que entender que no solamente vamos a impedir el delito, sino que vamos a permitir que estas personas con la suficiente carga probatoria sean puestas a conocimiento del juez. Allí, evidentemente, nos toca pulir aún cómo es que vamos a tener a una persona antes que cometa el delito y si esto en sí mismo es un delito. Algunas teorías califican como la delincuencia reactiva o la reincidencia delictiva o la delincuencia habitual aquellas que han hecho del delito su modo de vida. Y la misma teoría dice que este delito se comete en una zona que resulte cómoda para ellos, es decir, de fácil acceso y de fácil salida, pero que además garantice que estas personas, después de trasladarse de su casa, cometan el delito. Yo quiero hacer una analogía. Los estudios de la criminología nos han logrado establecer que los delitos se cometen mientras uno va al trabajo o mientras vuelve de él. Es decir, es en este escenario, en estas rutas, donde se cometen delitos. Les decía que a partir del estudio de la georreferenciación vamos a colocar gente a través del empleo de lo que la teoría denomina la inteligencia proactiva.
Algunos la denominan también inteligencia predictiva, es decir, con la finalidad de evitar el delito. La respuesta es policías vestidos de civil.